Fan Shao le soltó la mano y abrió la puerta. Mientras me permitas estar contigo, no volveré a hacerte daño. Shulan se burló, empujó a Fan Shao a un lado y salió por la puerta, dejando atrás una frase ligera. Fan Shao realmente cumplió su promesa. Prometió no perturbar la vida de Shulan y nunca apareció desde la primavera hasta el verano. El complejo residencial donde Shulan alquilaba una casa era bajo y cada vez que llovía se acumulaba una gran cantidad de agua. Además, los caminos dentro de la comunidad llevaban mucho tiempo en mal estado. Estaban embarrados y eran extremadamente difíciles de transitar. Llovió mucho este verano y anoche volvió a llover durante medianoche. Al salir por las mañanas, Shulan abrazó a Tian Tian. Vivía en el segundo piso y no había ascensor. La puerta del ascensor se abrió, revelando un vestíbulo circular con dos restaurantes a la izquierda y a la derecha. Si no quieres comida occidental, este restaurante al otro lado de la calle también es muy bueno. Es un restaurante del sudeste asiático recién inaugurado. La mujer, que no había dicho palabra, sugirió: me pregunto si hay asientos disponibles sin reserva. Frente al restaurante occidental, el zafiro amarillo de imitación deslumbra con un estilo exótico. La música suave y sentimental se ve en el corazón y crea ondas. Cuando recuperó el sentido, la gente que tenía delante ya había entrado al restaurante. Shulan se giró. No fue necesario reservar, se sentaron. El guía se marchó amablemente y el camarero entregó el menú. ¿Qué le gustaría pedir? El plato especial del chef de hoy es sopa tailandesa de pollo con coco. Esa voz. Shulan de repente levantó la mirada. ¿Es realmente Fan Shao? Una vez más sus miradas se cruzaron y quedaron aún más sorprendidos que la última vez. El hombre alto y fuerte vestía ropa tradicional tailandesa, un traje formal, cruzado de color beige y cuello alto, un velo verde oscuro sobre sus hombros, una cadena decorativa dorada colgando de sus hombros y un cinturón enjollado del mismo color atado alrededor de su cintura. A diferencia del apuesto hombre de traje y corbata, Fan Shao frente a él vestía ropa brillante y elegante, aunque su sonrisa seguía siendo amable. No podía ocultar su noble temperamento y su encanto. Nadie notó la extraña actuación de Shulan, pues todas las miradas estaban puestas en Fan Shao. ¿Lo conoces?, preguntó su amigo. Miró la mirada de Fan Shao y miró a Shulan, y trazó una línea entre los dos con su dedo. Las cejas de Fan Shao se fruncieron levemente, pero no dijo nada. Conocía sus límites y esperaba que Shulan describiera su relación. No lo sé, o es un amigo en común. Fan Shao dijo las opciones en su mente, tratando de decidir cuál sería más fácil de aceptar. La mesa del comedor estaba junto a la ventana. Las luces de afuera apenas se encendían. Shulan, que ya había dejado atrás su sorpresa, tenía una expresión indiferente reflejada en el cristal. Frente a la mirada de todos, miró a Fan Shao con expresión severa. Golpeó la mesa con los dedos 2 veces y dijo con calma: «Lo conozco. Sí, es mi ex». En una sola frase, un enorme trueno cayó sobre la mesa. Los estudiantes estaban todos con los párpados parpadeando, intercambiando miradas y pasando por una tormenta de chismes. La inesperada respuesta detuvo la respiración de Fan Shao. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.